¿Alguna vez te enseñaron a planificar tu jubilación? Por lo menos yo lo tuve que aprender por mi propia cuenta. En este cuento Dominguero Cafetero te quiero compartir cómo yo me estoy preparando para poder retirarme a mis 40. Para mí nunca estuvo en mi cabeza depender del fondo del Seguro Social. Y antes de que tú me digas que es muy fácil decirlo desde el privilegio, sí, afortunadamente tuve padres trabajadores que me dieron casa, comida, vestimenta, educación privada, pero de ahí cada uno de los centavos que yo he creado en mi vida adulta y también en mi juventud los he creado por mi propia cuenta. Uno no puede decir dónde uno nace ni tampoco nuestra crianza, pero lo que uno sí puede hacer es empezar a hacer algo con lo que tenemos, empezar a educarnos y empezar a planificar y hacer. ¿Tú sabías que si tus papás hubiesen ahorrado $100 mensuales desde que te tuvieran en la panza y hubiesen invertido ese dinero en fondos indexados desde tus 0 años hasta tus 18, y si tú hubieses seguido ese plan hasta tus 45, hoy día tendrías $1.000.000? Esto no es magia, es matemáticas. Búscate una calculadora por internet y quizás te voy a dejar una en la descripción. Anteriormente he echado cuentitos por aquí y por allá de cómo yo aprendí a manejar mis finanzas y cómo yo empecé a invertir. Pero si tú eres nuevo por aquí, quizás vale la pena ese recordatorio. Y ojalá que tú puedas aplicar alguno que otro tip para tu propia vida y especialmente si eres padre, puedas empezar a planificar y a enseñarle a tus futuras generaciones. Desde chiquita, mis viejos trabajaban un montón y a mí me daban una mesada. Inicialmente lo hacían diariamente y luego llegó un momento en que lo ponían los lunes, todo lo de la semana. Y a mí me tocaba resolver. En el sentido de que si yo me gastaba toda la plata, pues allá fue. Así que desde muy temprana edad yo aprendí a manejar mi propio presupuesto. Como mi familia solía tener una tienda y un restaurante, y gracias a mi mamá yo tengo ese amor por la cocina, lo que yo hacía era empacar mi propia lonchera con las cositas del restaurante y la tienda. O me cocinaba mis almuerzos y eso era lo que yo iba a la escuela y me ahorraba mi plata de mi mesada. A veces en las tardes o los fines de semana me tocaba ayudar en la tienda. Así que esta que está aquí, desde muy pequeñita, estaba detrás de un mostrador aprendiendo el intercambio de bienes por dinero. Así que yo creo que por eso es que para mí es tan fácil vender y hablar con la gente y crear. En la secundaria empecé a vender caramelos, empecé a vender brownies y así es que empezó mi vida del emprendimiento. También tuve la oportunidad de participar de programas de emprendimiento y eso la verdad es que me formó y al día de hoy me ha cambiado la vida para bien. Adelantándonos a la vida adulta, tenía mis propios emprendimientos, vivía sola. Luego llegó un momento que hice un cambio de carrera, estudié programación y por 5 años trabajé para alguien más. Cuando cumplí 30, finalmente pagué mis deudas por estudio. Cuando ya tenía ese dinero que pagaba para la deuda, empecé esos famosos fondos de pensión de jubilación privada. Sin leer las letras chiquitas ni saber lo que eso implicaba, pero bueno, eso era lo que la gente hacía. Ustedes saben, en marzo del 2020 aquí en Panamá nos encerraron, cayó la pandemia y lo primero que yo hice fue recortar todos los gastos innecesarios y detener esos aportes que yo hacía en ese fondo de jubilación. Empecé a conversar con mis amigos, ellos invertían algunos en cripto, algunos en fondos de jubilación privada, otros con fondos privados de inversión también, hasta que en 2021, cuando ya podíamos salir a la calle y entrenar y hacer otras cosas, cuando me metí en una academia nueva de CrossFit conocí a Brian, la primera persona que me habló de inversiones en bolsa y que en verdad esto no era ciencia de cohetes y yo podía hacerlo por mi propia cuenta. Brian me enseñó lo básico, que son acciones, que son fondos indexados, y me compartió que podía hacerlo desde Panamá a través de una firma de corretaje llamada Interactive Brokers, una de las más grandes en Estados Unidos y yo creo que del mundo. Y ahí fue donde yo realmente le empecé a meter mente a mi retiro anticipado, que yo en verdad no quería esperar hasta los 60 para poder tener la plata que yo necesito para pagar todas mis cuentas. A mis 31, cuando yo decidí renunciar para emprender, con los ahorritos y con la liquidación que yo tenía de mi último trabajo, si acaso tenía como $10.000 ahorrados. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voy a seguir este camino del emprendimiento porque con $10.000 por lo menos pago todos mis gastos del año. Y desde ese momento yo me he enfocado en crecer lo que tengo aquí hoy con AC Agile Consulting, enfocándome en crear un buen servicio, en crear nuevos productos, aumentando mi facturación y aumentando mis ahorros. La mayoría de mis ahorros los envío a mi cuenta de inversión. Y lo que he logrado en estos últimos 5 años es crecer mi portafolio y tener réditos de al menos 20% en total. Mucho más que cualquier cuenta de ahorros
y cualquier fondo regular. Honestamente, para mí nunca estuvo en mi cabeza depender del fondo del Seguro Social, porque como ya les he contado, siempre he emprendido y para mí eso de las cuotas tampoco era una opción. Lo que sí te puedo decir que hice cuando renuncié fue adquirir un seguro de salud privado de una vez. ¿Qué significa para mí mi retiro, mi jubilación? Significa que mis activos van a generarme lo suficiente para poder pagar todos mis gastos fijos, los básicos, los necesarios. Comida, renta, vestimenta, medicamentos, seguro de salud, celular, internet y luz. El supermercado, obviamente, una salidita por aquí y por allá y uno que otro viaje al año. La verdad es que yo amo crear cosas, amo trabajar y yo no creo que nunca vaya a dejar de trabajar. Para mí, mi retiro, mi jubilación anticipada a mis 40, significa que yo desde ahora pueda decidir qué hacer, con quién hacerlo, cuánto hacerlo y en qué tipo de proyectos yo me quiero involucrar, sin tener que depender de una sola entidad, de un solo cliente y poder decirle que no a cosas que no van conmigo. Pero desde ya te puedo decir que esos $2,000 o $3,000 máximo que me daría la institución gubernamental a mis 60 no sería suficiente para mí, según mi estilo de vida y lo que yo quiero vivir. ¿Por qué la mayoría de la gente no planifica su jubilación o piensa que esto es algo inalcanzable? Porque nadie nos habla claro de plata, de dinero. Lo único que escuchamos por ahí es que el dinero no crece de los árboles, pero nadie nos enseña a cómo crear más de eso. Nadie nos enseña a gestionarlo, a ahorrar, a invertir. Yo sé que el dinero no lo es todo en esta vida, pero el dinero es importante para poder pagar las cuentas. El dinero no te va a comprar la felicidad, pero la falta de dinero sí te puede hacer muy infeliz. Y por eso es que yo me tomo el tiempo, que aunque yo no sea una experta financiera, de poder enseñarlo y compartirlo para que tú puedas empezar a diseñar mejor tu vida. Desde siempre nos meten ese chip de que tenemos que esperar hasta los 50, 60 para poder tener alguito ahí para retirarnos. Nos venden una idea de que para poder retirarnos jóvenes tenemos que ser gurú de finanzas o estudiar finanzas y un MBA. O quizás tener una herencia o alguien que nos regale algo. Y para mí eso es completamente bullshit. Según mi experiencia, sí es posible hacerlo con un salario y tener tu emprendimiento. La verdad es que la mayoría de la gente realmente no sabe por dónde empezar. Cree que es muy tarde, cree que es muy complicado o creen que no tiene suficiente. Esa inacción y ese miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene condenados a un futuro que no elegimos. ¿Qué consejos prácticos pudieras empezar a aplicar desde ya? Yo no te voy a dar fórmulas mágicas ni fórmulas perfectas. Lo que sí puedo hacer es compartirte lo que me ha funcionado y educarte. Lo primerito que tú tienes que hacer es dejar de quejarte y empezar a hacer. Haz algo con lo que tengas, pero empieza ya. Define tu retiro ideal. Olvídate de los clichés. ¿Qué es realmente para ti jubilarte? Ya tú sabes que para mí es tener la libertad de hacer lo que me da la gana hoy, elegir cómo utilizo mi tiempo y mi energía y que a mis 40 mis cuentas estén pagas sin tener que preocuparme. No es que no voy a trabajar nunca más, es que voy a decidir cuánto trabajo, en qué trabajo y con quién trabajo. ¿Qué significa para ti? Educa tu mente, no solamente ahorra y llena tus bolsillos. Lee, investiga, escucha podcasts, busca información sobre finanzas personales, sobre inversión, emprendimiento. Hay recursos gratuitos por todas partes. Tú sabes que yo siempre repito que si tú estás viendo esto es porque tienes un dispositivo móvil con internet. Y wow, ahí puedes aprender muchas cosas. Tu conocimiento es tu activo más valioso, lo que te va a permitir generar más. Deja de gastar en vainas que no necesitas. Empieza a ahorrar para que eventualmente puedas invertir. Ahorra lo que sea, aunque sea un poquito. Yo sé que tú puedes ahorrar por lo menos 1 o 5%. Trata de automatizarlo. Pásalo directo a una cuenta de ahorros que no puedas ver. Y eventualmente, cuando tengas un buen chunk, un par de cientos, lo mandas a una cuenta de inversión. Diversifica tus fuentes de ingreso. No solamente dependas de tu salario, no solamente dependas de ese emprendimiento. Trata de tener tus side hustles y esos proyectitos y esos camarones. Fíjate si de repente tu familia tiene alguna de las propiedades por ahí, ponte a mantenerlas y pones a alquilar, qué sé yo. O como yo, vende caramelos y dulces si estás en la escuela. Y si tú eres un adulto, enséñale a tus hijos a crear más valor. Genera ingresos por donde puedas. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Invierte en ti mismo. Tu habilidad para aprender, para adaptarte, para crear valor, para servirle a la gente, es lo que te va a ayudar a crear esa libertad. Capacítate, mejora tus habilidades, rodéate de mejores personas, expande tu mente. Tú eres tu mejor activo. Duerme bien, come bien, haz deporte. Esas son cosas que te van a mantener claro para que tú puedas ver qué es lo que
funciona para ti. Habla de plata, de ahorro, de inversiones con tus amigos cercanos, con tu familia. Crea tu tribu. Mientras más personas tú tengas a tu alrededor que estén en esta misma vibra, más probabilidades vas a tener de crecer tu patrimonio. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que la jubilación o ese retiro anticipado que yo estoy persiguiendo no es una cosa exclusiva para un estrato o para otro. No importa dónde naciste, no importa cuánto tienes ahora mismo, lo importante es tu actitud, tu disciplina, tu voluntad de aprender, de educarte y de actuar. El miedo solamente te va a dar antes. Empieza a hacerlo y vas a ver cómo se te quita. Empieza hoy con lo que tengas, donde estés, porque te prometo que no hay nada que tú puedas hacer sobre el tiempo que no te vuelvas mejor en ello. Cuéntame en los comentarios qué significa la jubilación para ti y si tú ya empezaste a ahorrar e invertir.